Bueno, entonces, continuando con este mini curso de lenguaje C-Gato, estaría entonces del primer programa que se generó, del primer video. Entonces tendríamos pues este código hasta este momento que se tendría. Bueno, ahora viene entonces la parte importante o la parte interesante. ¿Cómo vamos a empezar a manejar, por ejemplo, variables o pues otro tipo de... Pues lo más básico que tendría el programa? Podemos, en primer lugar, a borrar esta cosa de aquí que es horrible. Bueno, se puede borrar aquí. Aquí está marcando entonces como todo, que va a representar estas etiquetas. Entonces, como esta de todo, van a ir representando pues diferentes como etiquetas que van a decir qué es lo que se requiere entonces de todavía realizar, qué es lo que se requiere de arreglar, cosas así, diferente tipo de cosas. Todo es realmente to do en inglés, y aquí cuando se le coloca esta cosa se puede ir entonces colocando diferentes etiquetas para decir, bueno, aquí requiero de implementar, por ejemplo, aquí la funcionalidad en esta parte, ¿no? O por ejemplo colocar aquí es to do y ponerle finalizar el programa. La parte importante de aquí es de que si uno se mueve hacia donde está este task list en el compilador, o bueno, en esta IDE, van a ir apareciendo entonces todas estas etiquetas que uno vaya colocando. También entonces, por ejemplo, tenemos esta de hack. Se puede ir colocando entonces esta etiqueta así como de hack, que es entonces lo que se puede hackear del programa, o sea, hacer modificaciones de manera medio diabólicas, ¿no? Entonces aquí lo podemos observar. Otra de las etiquetas también que existe es la de undone. Undone es para eliminar o quitar del programa, diciéndonos a nosotros mismos o a otros programadores que vayan y observen entonces nuestro código, que esta parte del programa se debe de eliminar de alguna manera, ¿no? O debe de ser borrada o sustituida, entonces para que no haya ningún problema por esa parte. Y finalmente existe también un fix me. Este fix me es para los errores, para arreglar los errores o los famosos bugs informáticos. Ok, vale. Entonces ahí está. Esas etiquetas entonces van a ser de muchísima utilidad. Digamos que ya están un tanto cuanto estandarizadas y que nosotros podemos ya ver tanto en el Visual Studio o en este caso en el Sharp Develop, para ir observando cuáles van a ser nuestras etiquetas entonces para hacer, para deshacer, arreglar o hackear. Bueno, más bien revisar entonces esos detalles de que puedan existir algunos errores que podrían generar hoyos o pues problemas que se le conocen entonces como agujeros o errores en la programación, que podrían ser aprovechados para poder ingresar, por ejemplo, a algún sistema que tenga alguna seguridad o alguna cosa así, ¿no? Entonces hay que dejar esas etiquetas. Hay algunos detalles también, por ejemplo, hablando de esto mismo con el hack, de que si alguien llega a observar, alguien malicioso por supuesto, a observar el código, podría entonces valerse de estas etiquetas para poder modificar entonces el código o observar entonces cuáles serían las posibles puertas de acceso a estos sistemas. Pero bueno, en esencia entonces estas etiquetas solamente se colocan en el código fuente, que es el principal, y mientras solamente se mantenga dentro de un equipo de trabajo, que no haya ahí ningún problema,
entonces pues van a ser de muchísima ayuda para poder mejorar el programa. Vale, entonces bueno, vamos a ver una pequeña parte. Primero voy a hacer una copia aquí para que sea un poco más sencillo, un poco más rápido. Vamos a manejar entonces variables de manera local. Aquí ya no me los coloco bastante bien. Este tipo de variables. Lenguaje C# va a contar con estas variables de manera nativa, las cuales van a ser bool, que va a ser un booleano, que va a tomar solamente dos valores, verdadero o falso. De su tamaño es de 1 bit. También va a tomar variables de tipo carácter, que va con tamaño de 8 bits, que va a contar con un carácter de tipo ASCII. Posteriormente entonces vamos a tener variables enteras de 32 bits, que va a ser con la palabra clave int. Variables enteras de 64 bits con la palabra clave long. Variables decimales de 32 bits que requiere colocar una F al final del número. Es bastante importante ver aquí que el C# no maneja muy bien a veces las variables de tipo flotante. Por tanto, muchas veces se tiene que colocar aquí entonces una F para que la reconozca como tal, ya que maneja de preferencia variables decimales o variables de 64 bits, que son las double. Estas no hay necesidad entonces de colocarles aquí una F para que reconozca entonces que va a ser una variable de tipo decimal o flotante. Y finalmente, a diferencia del lenguaje C, va a contar entonces tal cual con una variable nativa que es una de tipo cadena de caracteres. Dependiendo entonces de la cantidad de caracteres va a ser su tamaño, y tal cual se coloca como string, se coloca entonces el nombre de la variable, y aquí se puede inicializar entonces con las comillas dobles como una cadena de caracteres. Es bastante importante ver aquí que de la misma manera que en el C-ANSI, de preferencia entonces se coloque el nombre de la variable utilizando solamente caracteres alfanuméricos, o también incluyendo guiones bajos para nombrar entonces estas variables, ¿no? Para darles nombre a las variables. De preferencia se ha colocado como una especie de estándar de utilizar nombres que referencien exactamente a qué es lo que van a hacer cada una de estas variables. Y además entonces, si se van a manejar diferentes palabras en el nombre de una variable, por ejemplo aquí como tengo que es mi booleano, mi número, otro número, número decimal, otro decimal, es colocar la primera letra o la primera palabra toda en minúsculas, y la siguiente que se va a colocar, por ejemplo aquí num decimal, la siguiente entonces que sería esta, empezarla con una letra mayúscula. Entonces, por ejemplo, si yo quiero colocar una variable entera que se llame mi número entero, se colocaría de esta manera, ¿vale? Entonces a esta notación se le llama como notación camello, porque bueno, se supone que se va a ver entonces como las jorobas de un camello cada que se comience con una palabra nueva, que se tiene que colocar entonces esta letra mayúscula. Y ahí está. Entonces esas van a ser las variables que va a tener el C# de manera nativa. Posteriormente entonces vamos a ver esta parte. Vamos a implementar aquí la funcionalidad. Esto se va a colocar al final y vamos a colocar esto de aquí, que es lo siguiente. Entonces, ¿cómo se van a imprimir estas variables o los valores que tenemos aquí? Bueno, ya como habíamos visto en el video anterior, se puede utilizar el writeLine o el write tal cual para imprimir entonces en la pantalla tanto cadenas de texto como las variables. Entonces se puede colocar entonces, estas son las variables, aquí una cadena de texto tal cual, toda nada más referenciadas encerrada entre dos comillas dobles. Aquí está, y tal cual podemos agarrar el nombre de cada una de estas variables y colocarlo en el writeLine para que se escriba. Ahora, C# está perfectamente preparado para manejar cadenas de texto. Entonces, si uno coloca entonces aquí console writeLine y entonces se pone, aquí van una cadena de texto,
seguida por un más y otra cadena de texto, lo que va a hacer es la famosa concatenación de cadenas. Esto simple y sencillamente se hace con un más, sumando entonces cadenas. Se puede colocar la cantidad de cadenas que se requieren, no hay ningún problema en ese sentido. Lo que antes se hacía en el C/ANSI con el StringCat, que solamente manejaba 2 cadenas de texto para concatenar esas 2 cadenas, simple y sencillamente ahora en el C# se utiliza con el más. ¿Vale? Bueno, ahora viene una parte bastante complicada en este sentido. Anteriormente se manejaba el printf, y si uno quería colocar variables, por ejemplo aquí variable 1, se necesitaba utilizar estos identificadores con el %d, %f, %c. Cada uno de estos identificadores entonces se tenía que ir colocando con respecto al tipo de variable al que se iba a mostrar o el que se quería entonces pasar a la unidad de salida por defecto, que era la consola de la pantalla, o que es la consola de la pantalla. Pero actualmente en el C#, o más bien en el C#, no tan actualmente, ya estamos hablando que tiene 20 años esto, se va a colocar, o una de las formas en las que se puede hacer es colocar esto entre llaves y colocando simple y sencillamente una numeración que sea creciente, que vaya a hacer referencia entonces al número de variables que se van a utilizar. En este caso, si yo voy a mostrar 2 variables en esta cadena de texto, voy a empezar con el número 0 y después con el número 1, y se va a referenciar entonces a esta como el 0 y a esta como el número 1, sin ningún problema. Se puede correr de manera inmediata, y aquí ya se observa que estas son las variables. Después aquí vamos a tener entonces la cadena de texto, el número, el booleano, y aquí estaría entonces la concatenación de las cadenas, y si se pone con este tipo de formato para cada una de las variables, que no haya ningún problema para manejar cadenas de texto o números enteros, que también se puede manejar los decimales o los flotantes sin tener entonces que colocar el %d, %f, %c. Ya nada más es colocar el número de variable dentro de la función writeLine para mandarla a llamar. ¿Vale? Y ahí está. Finalmente entonces, manera así súper sencilla y carismática, vamos a ver finalmente cómo ingresar valores. Anteriormente se utilizaba con el scanf. La función entonces para este caso, para ingresar datos, va a ser la de console.readLine. Podemos colocar entonces console.readLine, ingresa su nombre, que me va a colocar una cadena de texto, y se entonces permite declarar variables a lo largo del código. ¿A qué me refiero esto? Anteriormente en el lenguaje C de preferencia se utilizaban, bueno, no de preferencia, sino a fuerza se utilizaba de colocar los tipos de variables, o más bien de declarar las variables al inicio del código de la función main, o si se utilizaban variables globales, declararlas hasta arriba del código, posteriormente a la inclusión de las librerías y la definición de los prototipos de funciones. Pero en este caso es posible ir declarando variables a lo largo del código. Sin embargo, esto no es muy aconsejable porque vuelve el código muchas veces ininteligible, y cuando se requieran de realizar este tipo de acciones, pues entonces se vuelve un poco más difícil controlar dónde están las variables o cuáles son las variables y dónde está entonces dónde se usan. Porque por supuesto, si yo coloco aquí esta variable, o más bien declaro esta variable, antes de declararla no la puedo utilizar,
no es posible utilizarla en toda esta parte del código, es imposible, porque no está declarada. Ok, bueno, entonces ya después de esto vamos a ver aquí que puedo declarar la variable inmediatamente, declararla, nombrarla aquí y ponerle el console readline para pasar una cadena de texto que va a ser leída del dispositivo de entrada por default, que va a ser entonces el teclado. Entonces este console readline lo que va a regresar es una cadena de texto que puede ser asignada entonces a esta variable. Vamos a verlo. Y aquí está pidiendo entonces, aquí va esto, ingresa su nombre, Juanito Caminador, y ya me coloca entonces el console readline con la concatenación, que mi nombre es Juanito Caminador, ingresa su edad. Bueno, esto se puede dejar para ingresar la edad. Ahora, hay un pequeño detalle. Console readline, tal cual dije, solamente va a poder regresar cadenas de texto. Pero si nosotros necesitamos un booleano, un carácter, un entero, un flotante, bueno, más bien un long, perdón, un entero largo, un flotante, un double, no se va a poder utilizar directamente con este console readline. Por lo tanto, como voy a colocar aquí, se va a requerir entonces de utilizar una función que está en el system, en esta librería nueva system, que se va a llamar convert. Y entonces aquí es donde viene el paradigma de programación funcional de este lenguaje de programación. ¿Por qué razón? Porque voy a ir colocando funciones, como sería ir colocando las famosas matroshkas, las muñecas rusas, una dentro de otra. El console readline me está regresando una cadena de texto, pero yo voy a tener entonces esta función convert.toInt32 para asegurarme en convertir esta cadena de texto que está ingresando en un entero de 32 bits, y eso a su vez lo voy a asignar a esta variable. Se puede hacer con booleanos, con doubles, con string, pero es redundante. El console readline me regresa una cadena de texto, enteros de 32 y 64 bits. Entonces, al utilizar esto ya puedo leer números directamente de la consola, asignarlos a esta variable y posteriormente mostrarlos. Si es posible esto, bueno, ingrese su nombre, le pongo Juanito, su edad 2, y ahí está. Aquí me está mostrando entonces algunas advertencias, pero bueno, son de que no se han utilizado estas variables. Lo muestra también aquí inmediatamente. Es la ventaja entonces de este tipo de IDEs. Ahora, es bastante importante observar aquí edad es una variable entero. Es aconsejable, muy aconsejable, que cuando se vaya a hacer una concatenación de esto con la variable, se utilice entonces este tipo de configuración para las cadenas de texto que se van a mostrar en consola y posteriormente también en otros objetos. Sin embargo, también la otra forma que se puede utilizar es colocar edad, la variable edad, utilizar después un punto y usar esta función toString, que va a representar entonces, o que va a decirme que va a convertir esta variable entera a una cadena de texto, porque tal cual yo había mencionado antes, es de que C# está perfectamente preparado para trabajar con cadenas de texto, a diferencia del C ANSI, que trabajaba muchísimo mejor con números enteros, ¿vale? Entonces esto es mucho mejor de utilizar con el toString.
y no va a haber ningún problema. Ponemos aquí un nombre y ponemos la edad y ahí está, y ya queda muy bien. Entonces esa sería la forma de ingresar datos y las variables que van a ser nativas del lenguaje C#, ¿vale? Entonces espero que esto haya quedado bien explicado. Abur.